de tomar las armas, gente. Pero no nosotros, sino las fuerzas de seguridad. Hablando qué justo, divertido. Hablando justo, sí, porque efectivamente estamos en campaña, como ustedes bien ya saben, y empiezan a aflorar los principales ejes, ¿no?, de cada programa político. En ese contexto, a mí me interesaba particularmente de que nos detengamos un segundo a analizar las propuestas en relación a la seguridad, ¿no? Que sabemos que aparte fue una campaña muy contagiada, ¿no?, de lo que fue inclusive la inseguridad en Rosario. Fue digamos, todos los candidatos desfilaron por Rosario presentando sus propuestas de seguridad para combatir el narcotráfico, y etcétera. Efectivamente, con este también auge de derechización que estamos viviendo en este momento, la discusión sobre cómo manejar la seguridad desde el Estado está siendo protagonista, ¿no? Y en ese interín yo me cruzo con un clipcito de Horacio Rodríguez No va a Larreta, hacer cosa. diciendo, che, yo estoy bastante de acuerdo con que hay que asignar el ejército al cuidado de las fronteras del país. No, amigo. Entonces digo, ¿qué onda? ¿Esto es legal? Porque definitivamente no lo es, ¿no? Hay una ley que, digamos, post dictadura le asigna la competencia del ejército a el Ministerio de Defensa y no de Seguridad. Entonces, en ese contexto habría que hacer una modificación para poder efectivizar esta idea, ¿no?, de que el ejército se meta en cuestiones de seguridad nacional y al cuidado de las fronteras, ¿no? Y no solo como que esté a la reserva de un ataque de algún otro país. Claro. Entonces, en ese contexto yo veo ese clip de Larreta, todo esto fue antes de obviamente hacer la columna, y digo, ¿qué onda esto? Y empiezo a ver que obviamente Larreta no es el único que viene con esta propuesta. Y dije, bueno, listo, hablemos de esto. Así que sin más preámbulos, vamos de lleno a repasar cuáles son las propuestas de seguridad de los principales candidatos en esta campaña. Veamos el clip número 1, para empezar, que es del que estoy hablando, ¿no? El clip en el que Larreta dice cuál quiere que sea el rol del ejército en la seguridad argentina. El gobierno nacional, en lo inmediato, vamos a hacer lo que decíamos recién con Gerardo. Asignar al ejército para que cuide nuestra soberanía en las fronteras. Con eso liberamos a la gendarmería. Calculamos que en lo inmediato se pueden liberar alrededor de 10.000 gendarmes que vamos a distribuir en las zonas más calientes de la droga. Eso bien rápido, eso es urgente. Primero, el aislar a los narcos en las cárceles con inhibidores de llamada se puede hacer muy rápido. También es dentro de lo urgente. El ocupar los cargos de la justicia, tenemos que acelerar eso. Un tercio de los cargos de la justicia federal acá en esta zona están vacantes, jueces, fiscales. Eso se puede hacer rápido también. Ahora, eso hay que combinarlo con medidas que sí, obviamente, son de más largo plazo. Lo dejamos, vaya, gracias. Bueno, Larreta, digamos, efectivamente no perdió la oportunidad de presentarse en Rosario en estas semanas y presentó ahí 14 propuestas para combatir la inseguridad, ¿no? Básicamente hace una distinción entre, como escuchábamos, ¿no?, medidas urgentes y medidas estructurales, y habla de una revolución en seguridad. Vieron que, no sé si leyeron, tuvieron la oportunidad de leer el programa de Larreta, o sea, la plataforma, pero él le pone revolución adelante de todas las campañas. Revolución de la educación, revolución de la salud, revolución en seguridad. Bueno, las 14 medidas, obviamente, no las vamos a repasar una por una porque no terminaríamos más, pero en definitiva tiene un plan minucioso de incentivar la vigilancia, incentivar las fuerzas represivas por parte de la policía, o sea, asignarles más armas, más control de absolutamente todo lo que implica la observación, ¿no?, a través de vigilancia, reconocimiento facial, etcétera. Él quiere poner camaritas hasta en el orto. Él quiere poner, y ojo que ahí hay se parecen mucho las propuestas de Larreta con las de Sergio Massa. Sí. Después vamos a ir a eso, que igual Massa todavía no presentó un programa oficial a diferencia del resto. Pero habló bastante. Pero habló bastante, y sobre todo está su gestión en Tigre como el ejemplo principal de la política de seguridad que él llevaría adelante de ser presidente, ¿no es cierto? El otro día escuchaba, voy a recomendar el último episodio de Círculo Vicioso, un podcast de Juan Rocco, que entrevistaban a un pibe que hablaba, bueno, del modelo tecnocientífico de Larreta en línea con esto, ¿no? Como la supervigilancia y un estado bastante concentrado en ese sentido. Total, super Black Mirror ya en ese sentido, ¿no? Pero porque, bueno,
Pero bueno, sí, hay una búsqueda ahí que aparte se parece mucho también a los modelos que tienen países como Estados Unidos o Israel, ¿no? O sea, modelos de altísima seguridad. Y en ese sentido habla de algunas cuestiones como, por ejemplo, propone una ley de extinción de dominio para incautar los bienes de los criminales mientras se resuelve la condena. O sea, habla de enriquecerse también, o sea, que las fuerzas de seguridad logren incautar e enriquecerse y sumar también recaudación en general de lo que implican las arcas del Estado, ¿no? Obviamente... Pero sin condena. Sin condena, sí, es tremendo. Ah, mierda. Obviamente habla de algo parecido a bajar la edad de imputabilidad, porque él lo que propone es impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años, ¿no? Es como hablar de... Otro sistema penal. Sistema, pero claramente estamos hablando del sistema penal, criminal, y también obviamente, como escuchábamos, habla de intervenir la justicia, pide una justicia más rápida y pide que exista un nuevo sistema acusatorio federal con prioridad en Rosario, o sea, bueno, esto, ¿no? Todos los candidatos en la mayoría apuntan a que Rosario sea un poco el escenario de prueba de su plan de seguridad, que con el cual piensan extenderlo a lo ancho y largo del país. Pero laboratorio. Bueno, sí. Lo interesante, una cosa que me pareció interesante es que también promueven los juicios por jurados. Eso me pareció interesante porque sabemos que es la forma más... cercana a la democratización de la justicia. Es algo bastante socialdemócrata de su parte. Otras dos propuestas tienen... Los juicios por jurado ya están en nuestro código, en nuestra ley. No se están aplicando en ningún lado. Creo que en Córdoba hay algunos casos en los que se aplica y no sé si en alguna provincia del sur, no me acuerdo cuál, si es Río Negro o Chubut, en el que también hay. Así que me parece que debe ser una propuesta que casi todos los candidatos vienen prometiendo hace bastante que se va a instalar. Estaría bueno, la verdad. Hay una columna buenísima sobre... PDA se aplican, me dicen, me ayudan acá. Ah, mira, sobre juicios por jurados que hace Camila Palacín en el programa de Mati Colombati. Sí. Vayan a buscarla al canal de YouTube. Bueno, en ese contexto lo que vemos principalmente es esto, ¿no? Fortalecer la vigilancia, fortalecer también la capacidad represiva de las fuerzas de seguridad y principalmente este aspecto polémico de modificar la ley para garantizar la intervención del Estado, ¿no? En cuestiones de seguridad nacional. Vamos a pasar, porque así somos, a las propuestas de Patricia Bullrich, ¿no? Porque es su principal adversaria. Porque fue ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y porque sabemos que le gusta bastante la mano dura, ¿no? Es, digamos, un eje de su campaña fundamental, de su identidad, esas fotos que vemos de ella con uniformes, ¿no? Efectivamente, la seguridad es lo suyo. Y ella propone, básicamente... a grandes rasgos en todo su programa, ordenar el país, o sea, subrayo la palabra ordenar, en materia de seguridad y económica, ¿no? O sea, son sus dos principales ejes de campaña. Bullrich también habla sobre la intervención militar y propone, bueno, también que se le dé otro lugar, ¿no? A las fuerzas, en las fuerzas a los militares. Escuchamos. Realmente, cuando yo fui ministra de Seguridad, yo pedí siempre la participación de las Fuerzas Armadas, en principio en la frontera. Pero está bien, pero eras vos sola. Las pedí porque no alcanza con la gendarmería. Cuando vos tenés, digamos, vos pensás que el continente, nuestro continente, produce el 100% de la cocaína del mundo. Entonces, la presión que tenemos sobre nuestra frontera es enorme. Y ahora es al revés. Ahora sale de la Argentina la soja, entran los neumáticos, ¿no? Ahí. Bueno, Bullrich básicamente propone 4 ejes para lo que es su ejercicio como tareas como fueron los 4 ejes que garantizó ella cuando fue ministra de Seguridad y con los que propone también ahora en caso de ser presidenta, que tiene que ver principalmente con construir enemigos a fuerza de insuflar la idea de la amenaza terrorista, ¿no? Ella básicamente habla de los mapuches. Es una causa de seguridad nacional. Exactamente. También habla de perseguir a los consumidores para hacer la guerra de las drogas, ¿no? Ella... directamente cree que hay que entablar la guerra con el narcotráfico a partir del consumo, ¿no? Habla de un previsionismo absoluto en ese sentido. Está obviamente en contra de, por ejemplo, legalizar la marihuana, cosas muy básicas. No, van a usar el ReproCam para venir a perseguirnos. Y va a pasar un poco eso. La puta madre. Se ha caracterizado por reprimir con mucha violencia reclamos sociales. Y bueno, hay una cosa ahí de disputar la territorialidad en la calle con armas, ¿no? De como fagocitar el uso represivo de la policía, o sea, como en la calle, digo, lo que hemos visto como ella como ministra es que nos gasearon en la plaza más de una vez cuando fuimos a movilizarnos por una reforma del sistema provisional. Y recordemos que el clásico de Boca River se tuvo que jugar en España porque ella no logró contener la seguridad de un evento deportivo.
Claro, exactamente. Fracasada. Pero bueno, obviamente también pasó por Rosario para mostrar cuál es su eje, sus principales ejes en seguridad, y dijo lo siguiente. Lo escuchamos allá. allá. Pensando en esto que dijiste, no se puede Fuerzas Armadas, pero evaluás reformar la ley de seguridad interior si sos presidente para que pueda actuar el ejército, para que entren las Fuerzas Armadas tanto en el sur como en Rosario. La de defensa, perdón. la defensa y la Ley de seguridad interior para que puedan acompañar los procesos en los que vos puedes tener pérdida de tu territorio. Bueno, porque la función de eso es mapuche, eso contra los mapuches, boludo. La defensa de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se cuidan no decir la palabra? El elemento fundamental de la defensa de las Fuerzas Armadas es la soberanía territorial. Por eso te pregunté. Y si vos perdés... Para ella, lo que pasa con los mapuches es una cuestión de soberanía, ¿no? Pero lo que pasa con Malvinas no. Vos tenés se le hace agua a la boca. Son muy selectivos con la soberanía. Qué bronca que me da, utilizar a las Fuerzas Armadas para, digamos, ayudar a las fuerzas federales en que ese territorio... Ayudar, ¿sabes con qué van a No ayudar? sé si dimensionamos, pero imagínense a las Fuerzas Armadas interviniendo, reprimiendo los LOF mapuches en Bariloche. No me lo tengo que imaginar, tengo que recordarlo. Pasó hace, o sea, está a punto de cumplir años de la muerte de Santiago Maldonado. Las Fuerzas Armadas, o sea, es la imagen de los 70, de los tanques en las calles, ¿no? Sí, es realmente muy fuerte. La oscuridad de esta noche es absoluta. Va a ser terrible. Y una cosa que quiero también manifestar, como para decir, haber un contrapunto en esta situación, es que lo cierto es que cuando ella fue ministra de Seguridad, el único lugar donde logró definitivamente reducir la tasa de homicidios fue en Rosario, ¿no? Un 30% cayó en los homicidios cuando ella fue ministra de Seguridad. Entonces, digo, ahí hay una contradicción que aparece. Cuando Puyaro fue ministro de Seguridad, porque también hay que pensarlo, ¿no? Obviamente, sí, hay una coordinación con las fuerzas provinciales, ¿no? Bueno, pasamos rápidamente para seguir en esta narrativa divina del uso de las armas, así con pasión y con amor, a escuchar lo que tiene la narrativa con la que Javier Milei habla de seguridad, ¿no? También otra persona que no ha tenido escrúpulos en, mostrar su fanatismo por la represión. ¿Vos estás a favor que los delincuentes te revienten la vida? No, porque ahí lo que plantea... entonces, ¿por qué estás vos a favor de que los argentinos de bien padezcan como ratas frente a los delincuentes? Ella no quiere eso. A ver, entonces, ¿qué se te ocurre? A ver. Sí. A ver, ¿qué se te ocurre? Vamos a los hechos. ¿Qué se te ocurre? Dale. Estoy a favor de la aportación de armas, te lo digo. Yo sé que vos sí. Ella está a favor de los delincuentes. Está llamando a matar delincuentes. ¿Qué? Mi modelo no es el modelo tuyo que hizo este desastre. El modelo mío, el que las hace la paga. Los de gorro azul son los buenos. Y los hijos de puta que andan con palos y trapos son los malos. ¿Sabés qué? Si a vos te gusta Zaffaroni, gracias por traernos esta basura. Lo que está haciendo es jugar sucio para agarrar y tomar esta posición progre, que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Gracias por traernos tanta delincuencia, Jessica. Si vos le bajás el costo esperado a los delincuentes, la delincuencia sube. Basta. Bueno, sigan matando gente. Obviamente que hay un eje fundamental de lo que propone Milei, yo te lo voy a por fin, que tiene que ver con fomentar la represión, ¿no? Él está en contra de la manifestación pública, de la protesta social, porque obviamente todas las propuestas económicas que Milei tiene para este país implicarían una represión inmediata, porque sabemos que cuando hay un ajuste tal como el que propone Javier Milei, un recorte del Estado, auge de privatizaciones y demás, se genera una crisis económica que logra que la gente salga a las calles, y ante ese contexto obviamente se necesita de la represión para garantizar el neoliberalismo. Entonces, en ese contexto también está muy a favor de la desregulación del mercado de armas, proponen habilitar el uso legítimo de las mismas en la vía pública, y a la que le gusta hablar mucho de este tema es a Villarruel, su candidata a vicepresidenta. La escuchamos. ¿Una manifestación social se reprime o no se reprime? La manifestación social, si viola la ley, tiene que cumplir con la ley como todos los ciudadanos. Acá no hay cámpora, grabois o piqueteros que tengan más derecho que cualquiera de los ciudadanos que estamos en este estudio, que cualquiera de los ciudadanos que hoy que trabajan. Feliz Día del Trabajador para vos, para todo tu equipo y tu staff, y por supuesto para todos los que nos están filmando. La verdad es que ellos no tienen ningún tipo de estatus especial. En el momento en el que se viola la ley, y eso significa cometer delitos, impedir la libertad de tránsito, incitar a la sedición, incitar a la violencia. Bueno, llévatelo. Obviamente habla de que la criminalización de la protesta, ¿no? Lo que ya venimos viendo en Jujuy y en todos lados.
Pero bueno, para brevemente observar el otro lado de la grieta, porque es así, en esto hay una grieta muy marcada por las mismas ideas que se expresan, tenemos la estrategia que propone Juan Grabois, que es de 3 niveles, ¿no? Él dice que hay que abordar el tema de la seguridad por abajo, por el medio y por arriba. Lo escuchamos muy rápidamente. Nosotros desarrollamos un montón de cooperativas de liberados, que son personas que salieron de los penales, que hicieron algo malo en su vida, se lastimaron a sí mismos, lastimaron a su familia y lastimaron a terceros. Pasaron un tiempo en esos centros de tortura que son los penales, que no son centros para resolver ningún problema, ni para que salen hechos bolsa, y si no los agarras al día siguiente y los pones en un grupo, van a volver a caer en el delito. O sea, además de ser una política humanista, es una política de seguridad. Nosotros tenemos más o menos 1.200 personas organizadas en cooperativas de liberados. No tenemos reincidencia. Bueno, Juan básicamente hace mucho más foco en la reinserción, además de en lo que es fortalecer la vigilancia. Lo que decía Carly Bianco el otro día también, acá. Exactamente, y de hecho da unas estadísticas muy interesantes de que cuando vos le das trabajo a la gente que está en los penales, lográs que reduzca la reincidencia. Esa es una estadística que está comprobada. Pero antes de escuchar hacia el final vamos a volver sobre lo que son las propuestas de Massa, que igual un poco ya estuvimos enumerando y además es el único que no presentó un programa concreto aún. Quiero que hablemos con una persona que se especializa en estudiar política criminal y es Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal, es exdirector de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina y creo que está en comunicación con nosotros. Hola Ariel, ¿cómo estás? Te saluda José Amore de este lado. ¿Qué tal, José? Buen día para vos y para todos y todas. Bueno, muchas gracias por tomarte un ratito para atendernos. Estábamos haciendo un repaso breve de lo que son las propuestas en materia de seguridad en la campaña de la PASO, ¿no? De Bullrich, Larreta, Massa, Juan Grabois, Javier Milei, las principales fuerzas y los que tienen más o menos una línea sobre el tema. Quería saber, vos qué lectura haces, ¿no? De lo que es en este momento el debate que se está dando sobre la seguridad. Bueno, creo que la figura de Javier Milei en estos últimos años ha tirado o ha arrastrado parte del debate público, y en este caso de seguridad, hacia una extrema derecha, y creo que hay muchos candidatos y candidatas que se sienten cómodos y cómodas a la hora de debatir sobre determinado tipo de propuestas. Yo ahí estaba escuchando, antes de que me llamen, el video que pasaron sobre Milei, ¿no? Que bueno, es parte de la decadencia política de ese pensamiento, de esa extrema derecha que quiere volver, y principalmente lo que más me preocupa es su propuesta para la tenencia, la libre portación de armas de fuego. Digo, cuando en la Argentina lo que tenemos justamente son ejemplos de lo que ese tipo de propuestas, cuando son aplicadas, producen. Bueno, el ejemplo más claro es Rosario, de una sociedad que está armada hasta los dientes. El 95% de los homicidios en Rosario se cometen con armas de fuego, y este señor está proponiendo esta libre portación, esta libre tenencia, para que los ciudadanos se defiendan, cuando en la Argentina lo que en realidad habría que profundizar es el desarme civil. Eso entre otras consideraciones. Pero bueno, creo que hay un espacio que confluye, como te decía, la Libertad Avanza, parte del PRO, y bueno, ese es donde se ha corrido el foco actualmente en la Argentina. Claro. Sí. Ariel, perdón, te habla Leila Bechara acá. Quería preguntarte un poco como sobre la perspectiva, por un lado, de la idea de una privatización de la seguridad, que es algo que tiene que ver mucho con las ideas libertarias de privatizarlo todo, pero si estamos yendo a alguna especie de esquema donde la gente prefiera pagar seguridad en función de también el descreimiento y la corrupción misma de las fuerzas de seguridad que hoy tiene la Argentina. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, a ver, hay parte de la gente que ya ha privatizado su seguridad. Digo, esto se ve fundamentalmente en las clases más adineradas de la Argentina. Esto no es un fenómeno nacional, sino que es parte de Latinoamérica y un fenómeno mundial cuando, bueno, cierta capa social ante problemas existentes deja de creer en el Estado y en sus recursos o en ese monopolio de la fuerza y pasa a tratar de adquirir ese servicio, que en realidad es un derecho, por otro medio, pagándolo. Sinceramente yo lo que creo es que
tenemos que hacer fuerza para volver a correr en el centro a la seguridad. Yo no creo que sea un problema de izquierdas ni de derechas. Yo creo que es un problema que nos atañe a todos, porque un hecho de inseguridad nos afecta a todos. Todos confiamos en poder cambiar el paradigma de seguridad que es el que gobierna la Argentina después de la dictadura, que es el paradigma del control territorial, de la regulación del espacio público, donde no tiene por objeto la policía, y creo que ahí es parte de la discusión que estamos dando, controlar la criminalidad para reducirla, sino controlar el territorio para perseguir a algunos cuando convenga políticamente, claro, dejando pasar otras conductas cuando esas conductas no convengan políticamente. Yo escuchaba, por ejemplo, el discurso ahí que mostraron ustedes con el video de Villarruel, quien acompaña a Milei, y bueno, ella muy clara con el tema de los piquetes, pero siempre el piquete tiene una misma cara, ¿no? Los sectores populares, y cuando pasa que existen piquetes o protestas de derecha, muchas de ellas, violentas, recordemos cómo se ha tratado de matar a nuestra vicepresidenta, o ciertos piquetes que ha habido en ciertas rutas nacionales, en razón de protestas en nombre del campo, etcétera. Bueno, no han tenido la misma conducta. Entonces, yo creo que hay una derecha que tiene una contradicción básica enorme, que es tratar de alguna forma achicar el Estado en términos económicos, pero agrandarlo en términos punitivos, en términos policiales. Entonces ahí el problema ya no sería el Estado, sino qué intereses defiende. Claro, total. O un problema de tamaño del Estado en todo caso. Sí. Entonces yo creo que esa contradicción nosotros, desde los sectores populares, nacionales, tenemos que ponerla en el foco, tenemos que ser críticos, tenemos que ser inteligentes, y bueno, dar esa batalla para volver a encauzar, volver a endulzar el oído de la clase media, que creo que durante estos últimos años se ha abandonado. Claro. Y Ariel, en ese sentido yo hablaba de que se puede pensar casi como una contradicción o no, pero digo, de que la gestión que tuvo Patricia Bullrich cuando fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, logró que se reduzcan un 30% los homicidios en Rosario, ¿no? Entonces yo, digamos, me preguntaba, porque hay una discusión incómoda, ¿no? Cuando los progresismos, si se quieren, o los movimientos políticos que están a favor de la preservación de los derechos humanos, tienen que pensar en materia de seguridad. Digo, ¿cuáles serían los ejes para pensar una seguridad que logre reducir la tasa de homicidios, la tasa de delitos, pero a la vez no haga un usufructo libre del gatillo fácil, ¿no? De la violencia institucional y demás? Bueno, lo que pasa es que ahí la Argentina tiene hoy por hoy la tasa de homicidios más baja de su historia, 4,2 homicidios cada 100.000 habitantes. Claro. Muy lejos del 9,2 que dejó en el 2001 Patricia Bullrich y de la Rúa. Mierda, claro. En una época donde lo que afloraban eran los secuestros extorsivos hechos por gente inexperta, el robo, bueno, todo el hambre que vivió nuestro país durante ese tiempo. Digo, Bullrich es de la Rúa. Acá el que no lo quiera ver o percibir, bueno, allá ellos. Bullrich fue la ministra de Seguridad del gobierno que no pudo reelegir. Entonces, digo, hoy se está presentando nuevamente como propuesta. Y a lo que voy con respecto al tema de los homicidios, que era lo que vos planteabas, esto no es solamente un fenómeno de Bullrich en la reducción de los homicidios, sino también que ha persistido durante este gobierno. Digo, hoy por hoy está Alberto Fernández, Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, y los homicidios a nivel nacional son estos. Sí es verdad que durante la gestión de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe hubo una reducción de los homicidios dolosos. Digo, llegó a 13 homicidios cada 100.000 habitantes, cuando el año pasado la provincia cerró con 24 homicidios cada 100.000 habitantes. Claro. Lo que da cuenta que hay una diferencia que es muy plausible, digo, no es algo que se pueda esconder. No obstante, habría que ver a qué costo fue esa pacificación social. Digo, qué acuerdo fueron los que llevaron en ese momento a quienes dirigían la cartera de seguridad de la provincia, a quienes dirigían las carteras policiales de la provincia de Santa Fe, pactando con ciertas mafias y ciertos negocios oscuros que, bueno, son los que hoy tienen enmarañada a la segunda ciudad de la Argentina. Claro. Entonces, si bien hay una parte que es cierta, después está la contracara, y quizás lo que pagó este gobierno de Perotti fue justamente el contrapeso de no querer
pactar con esas mafias y no lo supo encauzar. También eso es otra realidad. Uno lo mira desde un lugar equidistante, de profesional de la seguridad, y obviamente tiene críticas para hacer a ambos gobiernos, pero creo que la reducción de los homicidios en la Argentina es un fenómeno que le escapa a la propia gestión de Bullrich, sino que, de hecho, como te decía, se ha mantenido también durante este gobierno. Claro. Ariel, te agradecemos muchísimo por la comunicación, sabemos que te tenés que ir, pero bueno, sobre todo queríamos esto, ¿no? Poder hacer un repaso, porque son discusiones que están a la orden del día y que muchas veces, bueno, nos falta un poco de perspectiva, ¿no? Ante esta idea de que la inseguridad avanza, de repente parece que todo es válido y a veces... Déjame agregar que yo creo que este es un fenómeno que el peronismo, principalmente el peronismo gobernante, ¿no? El peronismo porteño, lo dejó de lado y se lo ha dado a la derecha. Total. Y esta discusión es una discusión que no solamente envuelve a los militantes de los espacios, como te decía, nacionales y populares, sino a los vecinos, a tu tío, a mi vieja, a mi viejo, a nuestros amigos. Una cuestión de seguridad, y lo que nosotros tenemos que pensar siempre como esquema para gobernar un país es que tenemos que darle reglas claras a quienes tienen un arma en la mano. Claro. No se puede estar cambiando de gobierno y cambiando las reglas según la simpatía política o según los intereses de turno, porque eso es muy contradictorio y después puede llevar a desmanes, como por ejemplo vimos hace poco en Jujuy y en otras ciudades de la Argentina, donde hemos visto una violencia policial llamativa y particular para estos tiempos. Claro, sí, clarísimo, Ariel, muchísimas gracias. La verdad que es lindo saber que se puede dar estas discusiones con otra profundidad. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Pasaba Ariel Larrude, que como decíamos es director del Observatorio de Política Criminal y aparte ex director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina durante el 2020 y el 2021. Bueno, un poco esto, ¿no? Quedó para repasar en realidad también un poco lo que proponía Massa. No sé si quieren que lo hagamos o cerramos. Sí, acá. hagámoslo porque si no después queda que somos masistas, boludo. Che, no. No, porque aparte hay algo muy gracioso para ver, les digo la verdad. Sí. A la gente dragocista esto le va a encantar. ¿Están preparados? A ver. Uy, ahora Becha me va a matar. No, mentira. Nah. Igual hay que ser justos. Primero vamos a escuchar un video de Massa inaugurando, creo, una entrega de patrulleros, una cosa así con Axel Kicillof en la provincia que es de este año, ¿no? No hay plata, siendo no hay candidato. trabajo, no hay casa que reemplace el vivir con miedo. Y cada peso que invertimos para tener una policía equiparada con las fuerzas federales de seguridad nacional, cada peso que invertimos en tecnología con cámaras, en equipamiento con móviles, en logística de inteligencia y de prevención, en realidad es invertir un peso en cuidar la vida de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y no hay plata mejor invertida que la plata en cuidar a los nuestros. La lucha contra la inseguridad tiene una pata en la tarea que hace Gustavo, que hacen muchos intendentes. ¿Podemos adelantarnos y un poquito asegurar, para cuando habla de la justicia? Ponele... Él habla el idioma de la clase media cuando habla de seguridad, habla claro. Del que tecnología de inteligencia, no vende los más humo. entrenados. Tiene. Eso es muy importante de nuestro gobernador y de nuestro ministro. Lo acompañe también un compromiso en el territorio, con presencia de fiscales y jueces de garantía. Bueno, que pongan la cara. Llévatelo. Es una responsabilidad. Básicamente le pide a los jueces y a los fiscales que actúen más dignamente. Me gusta. ¿no? Hay una cuestión ahí de involucrar a la justicia que... Si bien Bullrich Bastante y Larreta... se lava las manos. Sí, decir la verdad. Absolutamente. Pero si bien Bullrich y Larreta... Una condena te pido. Una condena. Una condena, sí. ¿Puedes dejar de liberar violadores, por favor? Dale, te lo pido. condena a la gente que está en cárcel. O sea, liberar violadores y después llevar preso a cualquier pibe por tener una planta de marihuana. Concha Loco. Bueno, sí, hay algo de esa línea que igual sobre la justicia también hablaban Bullrich y Larreta, solo que desde un lugar bastante más punitivista, ¿no? Como de que las penas sean mayores, de que haya mayor, por ejemplo, esto es lo que hablamos de bajar la edad de imputabilidad, etcétera. Entonces, en ese contexto,
Bueno, Massa tiene, como decíamos, la gestión de Tigre, que lo cierto es que su principal logro, además de este abastecimiento indiscutido sobre un sistema de seguridad con muchas cámaras, ¿no? Inteligencia para el control, ¿cómo se dice? Reconocimiento facial, se me había ido la palabra. Bueno, nada, un montón de policías circulando y dando vueltas. Lo cierto es que su principal logro para mí es que creció mucho la inversión del presupuesto de Tigre en seguridad, ¿no? Que cuando él asume era un presupuesto bajísimo, verdaderamente, el que se destinaba a materias de seguridad, y él logró que se invierta mucho más y efectivamente disminuir los delitos en ese sentido. Claro. Pero, como sabemos, nuestro amigo Serge Thomas tuvo una vida política antes de estar de candidato frente a Unión por la Patria. Tiene un pasado. Tiene su pasado, ¿no? Es una persona, digamos, que le cuesta un poco renegar del mismo. Y en 2017 ¿fue esto? Ay, ahora no me acuerdo, pero vamos a verlo. No, fue hace 7 años, mentira. Fue hace 7 años. Este era uno de sus spots, que fue un spot bastante criticado, y además de bastante criticado, bueno, bastante polémico. Vamos a escucharlo. Frente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero, y no le importa 2015. cobrarse vidas. No estoy hablando del gobierno, no. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más él quería militarizar. Él quería militarizar. Infectan a los más jóvenes. No vamos a ser pasivos como este gobierno, no. Le declaramos la guerra al narcotráfico. Yo te digo lo que voy a hacer con el país. Más antikirchnerista de Massa, ¿no? Hay que decirlo. Scioli y Macri. Entonces, ¿qué dicen de esto? Lo amo. Scioli y Macri, ¿qué están diciendo de Era esto? re Nike esta... Muy Nike, la música épica. Ojo que Patricia Bullrich está retomando esta narrativa sonora, ¿eh? Sí, es verdad. De la epicidad. Hay cine, hay cine. Hay mucho cine. Hay cine. Bueno, Massa es un genio de la comunicación, eso lo sabemos. Nada, como para recordar un poco el pasado de nuestro presidente, yo creo que esta gestión no va a proponer esto, obviamente. Sí va a haber un fortalecimiento de la vigilancia, del armamento de la policía y de las fuerzas en general represivas. Pero sabemos que, bueno, que ahora es parte de una coalición, ¿no? Sí. De gobierno. Bueno, que es parte del condicionamiento que forma parte de ser parte de una coalición. Y recordemos que la primera presentación pública de Massa como candidato fue con las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Y creo que también hay una diferencia abismal entre la propuesta de criminalizar la protesta y, bueno, nada, hacer énfasis también en la seguridad, que es un problema, bueno, como decía Ariel, no estamos exentos de o sea, hay que dejar de decir que la inseguridad es una sensación, porque no la es. Sí, no, definitivamente no la es. Y aparte hay un hecho que también lo decía Carly Bianco el otro día, que es que se ve muy afectada la clase media, además de, por supuesto, también los sectores populares, porque, bueno, hay una cuestión que es real. O sea, hoy en día tenemos tecnología muy cara. Arrebatarte el celular es muy barato. Entonces se juega mucho en esto, ¿no? Sí. Y efectivamente, bueno, en paralelo está todo el tema del narcotráfico, que sin dudas es un problema, y en Rosario la gente sufre muchísimo por esto. Entonces, no es joda también, ¿no? Hablar de seguridad, y en ese sentido está bueno detenernos y reflexionar cuando alguien lo que nos propone del otro lado es cárcel o bala, como si fuera tan simple de resolver y como si no tuviéramos que pensar propuestas más integrales que garanticen que también las personas que caen en el delito por una cuestión de necesidad económica puedan tener un futuro mejor, un futuro de trabajo, un futuro de posibilidades en el mundo de los derechos y no privados de su libertad. Qué bien, José, gracias.